Un silencio cortó el aire, como un cuchillo afilado, congelando cada latido de mi corazón. Ya te lo dije. No quiero a esa vieja sentada a la mesa con nosotros. La voz de Ximena resonó en el comedor como un trueno en una noche tranquila, y sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Allí estaba yo, doña Laura, de 73 años, siendo humillada en mi propia casa, en la víspera de Navidad, frente a personas que apenas me conocían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Escuché el tintineo de una copa resbalando de los dedos de un invitado, el seco golpe del vidrio contra el suelo. Mi hijo Ricardo bajó la cabeza, incapaz de defenderme, y yo solo permanecí sentada en mi rincón, como siempre hacía, tragando otra humillación en nombre de una paz que nunca existió de verdad. Pero lo que esa mujer no sabía era que sus palabras acababan de despertar algo en mí que dormía desde hacía años, algo que jamás imaginaría que una vieja inútil como yo pudiera poseer. En ese momento, mirando los rostros avergonzados de los invitados, el desprecio apenas disimulado de mi nuera y la cobardía de mi propio hijo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Como una mujer que dedicó 43 años de su vida a construir una familia, que crió a un hijo con amor y sacrificio, que abrió las puertas de su casa a una nuera que nunca la respetó, llegó al punto de ser tratada como un estorbo. La respuesta estaba enterrada en décadas de pequeñas renuncias, de silencios impuestos, de un amor mal correspondido que me transformó en la sombra de mi propia existencia. Todo comenzó cuando Ricardo trajo a Ximena a casa por primera vez, hace 8 años. Estaba plantando rosas en el jardín cuando los vi llegar tomados de la mano. Ella era hermosa, eso era innegable. Cabello rubio perfectamente arreglado, ropa cara, una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Ricardo estaba radiante, y mi corazón de madre se llenó de alegría al ver a mi hijo enamorado. ¿Cómo podía imaginar que esa mujer se convertiría en el veneno que lentamente corroería nuestra familia? Al principio, Ximena era educada, pero distante. Me saludaba con besitos en la mejilla que no tocaban mi piel, sonreía cuando Ricardo estaba cerca, pero sus ojos nunca demostraban un calor genuino. Intentaba conquistarla, cocinaba sus platos favoritos, le ofrecía consejos de madre, compartía historias de la infancia de mi hijo. Ella escuchaba todo con una paciencia forzada, como quien aguanta una presentación aburrida que tiene que fingir ver. La primera vez que sentí el verdadero desprecio fue 2 años después de la boda. Ya vivían conmigo hacía 1 año, una decisión que apoyé pensando en la unión familiar. Estaba enferma, una fuerte gripe que me dejó en cama por 1 semana. Ricardo había viajado por trabajo y necesitaba ayuda básica, un vaso de agua, una medicina, una comida sencilla. Ximena apenas aparecía en mi habitación. Cuando pedía algo, suspiraba fuerte, como si la estuvieran torturando por tener que cuidar a su suegra enferma. Doña Laura, usted no puede andar haciéndose la víctima, dijo una mañana, cuando le pedí que llamara al médico porque mi fiebre no bajaba. Fueron las primeras palabras crueles que escuché de ella, pero ciertamente no serían las últimas. Gradualmente, Ximena fue apoderándose de la casa, cambió la decoración sin consultarme, reorganizó la cocina según sus preferencias, estableció reglas que me convirtieron en una huésped en mi propia morada. Cuando Ricardo llegaba del trabajo, ella siempre tenía una queja sobre mí, que dejaba las luces encendidas, que hacía ruido por la mañana, que mis amigas hablaban alto cuando venían a visitarme. Mi hijo, cansado después de un día entero de trabajo, solo movía la cabeza y me pedía que colaborara con la armonía de la casa. La armonía de la casa, como si la armonía fuera mi responsabilidad, como si yo fuera la fuente de toda la discordia. Poco a poco, me fui recluyendo, dejé de recibir visitas para no molestar, comencé a cocinar solo para mí, usando la cocina en los horarios que Ximena permitía. Me convertí en una sombra, una presencia silenciosa que se movía por los rincones, intentando no perturbar la vida de la pareja. El aislamiento fue creciendo como una hiedra venenosa, mis amigas se fueron alejando,
cansadas de siempre ser recibidas con mala cara por Ximena. Mis hermanos, que vivían en otras ciudades, llamaban cada vez menos. Yo misma desanimaba las llamadas, con miedo de que Ximena se quejara del ruido o del tiempo que pasaba al teléfono. Me fui cerrando en mí misma, alimentando una soledad que parecía crecer cada día, pero había momentos en que la máscara de Ximena caía por completo, como aquella tarde de domingo, cuando Ricardo salió a jugar al fútbol con sus amigos. Estaba en la sala, tejiendo un chaleco para el hijo de una vecina, cuando ella apareció frente a mí con los brazos cruzados y una expresión de puro odio. ¿Sabe cuál es su problema, doña Laura?, dijo, la voz cargada de veneno. Usted nunca entendió que ya no es necesaria aquí. Ricardo creció, se casó, tiene una vida propia. Usted es solo un peso muerto que insiste en seguir respirando el aire de esta casa. Mis manos temblaron, y las agujas de tejer casi se me resbalan de los dedos. Pero no respondí, nunca respondía. Había aprendido que el silencio era mi única protección contra las palabras que herían más que los golpes en la cara. Y no sirve de nada ponerse esa cara de víctima, continuó ella, acercándose como un depredador que huele el miedo de su presa. Sé lo que estás haciendo, intentando hacerme parecer la villana de la historia, la nuera malvada que maltrata a la suegra pobrecita, pero no voy a caer en ese jueguito. Ricardo es mi marido ahora, y esta casa funcionará como yo quiera. En ese momento, mirando a esa mujer que mi hijo había elegido para compartir su vida, sentí algo morir dentro de mí. No era solo la esperanza de algún día ser amigas, o la ilusión de tener una hija que nunca tuve. Era la propia voluntad de luchar, de existir plenamente en ese espacio que un día fue mi hogar. En los meses que siguieron, la situación solo empeoró. Ximena empezó a inventar defectos en todo lo que hacía. Si limpiaba algo, decía que estaba sucio. Si no limpiaba, se quejaba de que era descuidada. Si hablaba demasiado. Si me callaba, estaba haciendo un drama. Era como vivir en una prisión donde el crimen era simplemente existir. Lo peor de todo era ver a mi hijo transformarse. Ricardo, que un día fue un niño cariñoso que corría a mis brazos cuando llegaba del colegio, se convirtió en un hombre distante que apenas podía mirarme a los ojos. Ximena le había plantado la semilla de la culpa, haciéndole creer que yo era un obstáculo para la felicidad de la pareja. Cada conversación nuestra se convertía en un interrogatorio disfrazado, donde él intentaba descubrir si había hecho algo que pudiera molestar a su esposa. Mamá, Ximena dijo que te estuviste quejando de la comida ayer, decía él, con un tono cansado que me rompía el corazón. ¿Por qué no intentas ser más positiva? Solo queremos vivir en paz, como si la paz fuera posible en una casa donde mi presencia era vista como una declaración de guerra, como si fuera posible tener paz cuando cada respiración mía era vista como un acto de rebeldía. Así llegamos a esa víspera de Navidad. Había pasado todo el día preparando la casa para la fiesta, como siempre hacía. Limpié cada rincón, arreglé las flores, pulí los cubiertos de plata que heredé de mi madre. Me aseguré de usar el mantel de lino bordado a mano por mi abuela, el que sobrevivió a 2 generaciones y guardaba en sus fibras la memoria de tantas navidades felices. Tal vez fuera nostalgia, tal vez desesperación, pero quería que esa noche fuera especial. Quería sentir, aunque sea una vez más, que aún formaba parte de esa familia. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la noche, amigos del trabajo de Ricardo, compañeros del gimnasio de Ximena, personas que apenas sabían mi nombre. Me senté en mi sitio de siempre, en un sillón en la esquina del salón, lo suficientemente lejos como para no estorbar, lo suficientemente cerca como para no parecer que me estaba escondiendo. Sonreía cuando alguien me miraba, saludaba discretamente, pero nadie venía a hablar conmigo. Era la decoración humana de la fiesta, presente lo suficiente como para no parecer que estaba siendo ignorada, invisible lo suficiente como para no molestar. Fue entonces cuando escuché a Ximena conversando con una amiga en la cocina. No sabían que podía oírlas, y sus palabras me atravesaron como astillas de vidrio. No aguanto más a esa vieja, decía ella, la voz cargada de irritación. No hace nada en todo el día, solo está ahí siendo un peso muerto. Y lo peor es que Ricardo no tiene el valor de meterla en una residencia. Le da pena,
Ya sabes. Su amiga murmuró algo que no pude oír, y Shimina continuó. Hoy mismo le dije que no la quería sentada a la mesa con nosotros. Es Nochebuena. Quiero que sea especial, y no soportaría estar mirando esa cara amargada toda la noche. Sentí la sangre helarse en mis venas. Entonces era eso. Ni siquiera en la cena de Navidad tendría derecho a sentarme a la mesa de mi propia casa. La humillación que estaba por venir ya había sido planeada, fríamente calculada para mostrarme mi lugar en la jerarquía familiar. Cuando salió de la cocina y anunció que la cena estaba servida, todos se dirigieron a la mesa. Yo permanecí sentada, esperando mi invitación que sabía que no llegaría. Y fue entonces cuando sucedió. Uno de los invitados, un hombre simpático que había sido amable conmigo durante la noche, notó que no me estaba levantando. Doña Laura, dijo él con una sonrisa amable, no va a cenar con nosotros. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Shimina me miró con ojos que escupían fuego, y supe que había llegado el momento de la verdad. Respiré hondo y dije, con la voz más firme que pude, creo que sí. Después de todo, es mi casa. Fue entonces cuando gritó. El grito que empezó esta historia, que congeló el tiempo y cambió todo para siempre. Las historias más transformadoras a menudo nacen de los momentos más dolorosos, y es por eso que necesito compartir con ustedes cómo esta noche cambió no solo mi vida, sino la forma en que veo el poder que existe en cada mujer que alguna vez ha sido silenciada. Si ustedes también creen que toda mujer merece ser escuchada y respetada, suscríbanse al canal para continuar acompañando relatos como este, porque juntas somos más fuertes, y cada historia compartida puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su propia voz. Después del grito de Jimena, algo dentro de mí se quebró. No fue mi corazón, este ya había sido quebrado tantas veces que aprendió a funcionar resquebrajado. Fue algo diferente, más profundo. Fue la corriente invisible que me ataba a esa versión sumisa de mí misma. Me levanté del sillón con una dignidad que no sabía que aún poseía y caminé hacia mi habitación. Cada paso era una declaración silenciosa, ya no iba a aceptar ser tratada como basura en mi propia casa. Cerré la puerta del dormitorio y me senté frente al espejo del tocador. El reflejo que me miraba era el de una mujer cansada, herida, pero no derrotada. Cada arruga en mi rostro contaba una historia, las líneas alrededor de los ojos eran de tantas sonrisas dadas cuando aún creía en la bondad de la gente. Las marcas en la frente eran de noches en vela cuidando a Ricardo de niño, las arrugas alrededor de la boca eran de palabras tragadas, de gritos sofocados, de todo está bien. Dichos cuando nada estaba bien. Abrí el cajón del tocador y saqué una caja de madera que no veía hacía años. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas por el tiempo, y documentos que guardaban secretos que había jurado llevarme a la tumba. Pero aquella noche, frente a aquella humillación final, supe que había llegado la hora de que algunas verdades salieran a la luz. Entre los papeles, encontré una carta que lo cambiaría todo. Una carta que había escondido a Ricardo durante todos esos años, protegiéndolo de una verdad que podría destruir la imagen que él tenía de su padre. Una carta escrita por mi difunto esposo, Alberto, días antes de morir, confesando algo que nunca tuvo el valor de decir en persona. Mi querida Laura, decía la carta con su temblorosa letra, necesito que sepas la verdad sobre nuestra situación financiera. La casa no está a mi nombre, como siempre te dije, está a tu nombre. Te transferí todo hace años, cuando el negocio comenzó a ir mal, para proteger nuestro patrimonio. Tú eres la verdadera dueña de todo lo que tenemos. Nunca tuve el valor de contártelo, porque tenía miedo de que te sintieras sobrecargada con esa responsabilidad. Perdóname por mi cobardía. Mis manos temblaban sosteniendo aquel papel. Durante 8 años, me había comportado como una huésped en mi propia casa, aceptando órdenes de una mujer que no era más que una usurpadora. La escritura de la casa, las inversiones, la cuenta bancaria principal, todo estaba a mi nombre. Era rica, independiente, poderosa, pero había elegido vivir como una mendiga emocional. Me levanté del espejo y abrí el armario. Al fondo, detrás de la ropa que llevaba años usando, estaba el traje azul marino que compré para el funeral de Alberto, y nunca más me puse. Era elegante, bien cortado,
y me recordaba a la mujer fuerte que solía ser. Me lo puse lentamente, como un guerrero se pone su armadura antes de la batalla. Cuando salí del dormitorio, la fiesta había perdido el ritmo. Los invitados conversaban en susurros, claramente incómodos con la escena que habían presenciado. Jimena fingía normalidad, sirviendo vino con una sonrisa forzada, pero sus manos temblaban ligeramente. Ricardo estaba apoyado en la pared, evitando mirar a cualquiera. Caminé hasta la sala, y me posicioné en el centro, donde todos pudieran verme. Mi voz, cuando finalmente salió, era firme y clara como no lo había sido en años. Quisiera hablar con todos ustedes, dije, y el silencio fue inmediato. Especialmente con ustedes, Jimena y Ricardo. Jimena me miró con una mezcla de irritación y desprecio. Doña Laura, no es momento para dramas. Tenemos invitados. Tiene razón, respondí, abriendo la carta que llevaba en las manos. Tenemos invitados, y merecen saber la verdad sobre esta casa, y sobre quién realmente manda aquí. El color se desvaneció de su rostro. Verán, continué, dirigiéndome a los invitados, durante 8 años permití que me trataran como un estorbo en esta casa. Dejé que me humillaran, que me silenciaran, que me hicieran sentir como un peso muerto. Pero hoy descubrí algo interesante. Mostré la carta para que todos la vieran. Esta es una carta de mi difunto esposo, confesando que esta casa, todas las inversiones y todas las propiedades están a mi nombre. Yo soy la dueña legal de todo aquí. El silencio era ensordecedor. Jimena había palidecido como un fantasma. Esto significa, continué, saboreando cada palabra, que durante todos esos años, en que me trataste como una intrusa, tú eras solo una huésped en mi casa. Una huésped muy maleducada, dicho sea de paso. Ricardo se acercó, confundido. Mamá, ¿de qué estás hablando? Le mostré la carta. Tu padre transfirió todo a mi nombre años antes de morir, para proteger nuestro patrimonio. Yo nunca lo supe, y ustedes me hicieron creer que yo era una caridad aceptada en esta casa. Jimena finalmente encontró su voz, pero salió como un chillido desesperado. Esto es mentira, Ricardo. Ella está inventando esto para causar problemas. Los documentos están todos en el registro, dije tranquilamente. Puedo probar cada palabra. Vi el momento exacto en que la realidad golpeó a Jimena. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió, y por primera vez, desde que la conocía, se quedó completamente sin palabras. Pero no se preocupen, continué, dirigiéndome a la pareja. No los voy a echar, no soy como ustedes, pero las cosas van a cambiar drásticamente a partir de ahora. Caminé hasta Jimena, que se había apoyado en la pared como si necesitara apoyo. Primer cambio. Nunca más me hablarás con el tono que usaste durante todos estos años. Nunca más tomarás decisiones sobre esta casa sin consultarme. Y nunca más intentarás excluirme de las comidas familiares. Ella intentó hablar, pero levanté la mano, callándola. Segundo cambio, pedirás disculpas. No ahora, delante de todos, porque eso sería una humillación innecesaria, y yo no soy como tú. Pero pedirás disculpas sinceras por cada palabra cruel, por cada humillación, por cada vez que intentaste hacerme sentir como basura. Me volví hacia Ricardo, quien estaba parado como una estatua, procesando la información. Y tú, hijo mío, dije, mi voz cargada de una profunda tristeza, tendrás que decidir qué clase de hombre quieres ser, aquel que permite que su esposa maltrate a su madre, o aquel que protege a las personas que ama. La fiesta terminó ahí mismo. Los invitados se despidieron rápidamente, claramente incómodos, pero también impresionados por la transformación que habían presenciado. Nos quedamos solo nosotros tres en la sala. Jimena intentó una última ofensiva. No puede echarnos. Tenemos derechos. Llevamos años viviendo aquí. Como dije, no los voy a echar, respondí tranquilamente, pero aprenderán a respetarme, o ustedes mismos elegirán irse. En los días siguientes, la dinámica de la casa cambió completamente. Jimena, despojada del poder que creía tener, se convirtió en una persona diferente. No fue inmediato. Intentó algunas veces volver a su comportamiento anterior, pero mi mirada firme era suficiente para recordarle la nueva realidad. Una semana después de Navidad, vino hacia mí mientras estaba en el jardín cuidando las rosas. Se quedó parada varios minutos antes de poder hablar. Doña Laura, dijo finalmente, la voz baja y vacilante,
Yo necesito pedirle perdón. Dejé de podar las rosas y la miré. Estoy escuchando. He sido terrible con usted. Le he dicho cosas imperdonables. La he tratado de forma inhumana. Sus palabras salían entrecortadas, como si cada una le costara un pedazo de su alma. No tengo excusa para mi comportamiento. Estaba celosa. ¿Celosa? Pregunté, genuinamente sorprendida, del amor que Ricardo siente por usted, de la historia que tienen juntos, de la forma en que habla de usted cuando cree que no lo estoy escuchando. Se limpió una lágrima que rodaba por su rostro. Nunca tuve una madre presente. Mi madre me abandonó cuando tenía 5 años, y me crié con una tía que me veía como una carga. Cuando vi a Ricardo hablando de usted con tanto cariño, sentí una rabia que no podía controlar. Dejé las tijeras de podar en el suelo, y me acerqué a ella. Jimena, tu dolor no justifica la forma en que me trataste, pero explica muchas cosas. Lo sé, dijo, sollozando ahora, y quiero cambiar. Quiero aprender a ser una hija para usted, si me da esa oportunidad. En ese momento, mirando a esa mujer destrozada frente a mí, entendí algo profundo sobre el perdón. No se perdona porque la persona lo merezca. Se perdona porque cargar con la rabia es un veneno que mata a quien lo guarda. Todos merecemos una segunda oportunidad, dije, tocando suavemente su hombro. Pero los cambios reales llevan tiempo y acciones consistentes. En los meses siguientes, Jimena demostró hablar en serio. Empezó poco a poco, preparando mi desayuno, preguntando por mi día, incluyéndome en las decisiones del hogar. Gradualmente, fuimos construyendo una relación que nunca antes había existido. Ricardo también cambió. La revelación sobre la carta fue un shock que lo obligó a confrontar su propia cobardía. Empezó a buscarme más, a conversar sobre cosas importantes, a incluirme en las decisiones familiares. No fue fácil para él aceptar que me había fallado, pero se esforzó por reconquistar mi respeto. Un año después de aquella Nochebuena transformadora, estábamos de nuevo preparando la casa para la fiesta. Pero esta vez, yo estaba en mi cocina, dirigiendo los preparativos, mientras Jimena me ayudaba, siguiendo mis instrucciones con un respeto genuino. Doña Laura, dijo, mientras sazonaba el pavo, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, querida. ¿Por qué nunca usó esa carta antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo para mostrarnos la verdad? Dejé de amasar el pan y reflexioné sobre su pregunta, porque creía que el amor era sobre sacrificio, sobre disminuirse para que los demás se sintieran más importantes. Aprendí, esa noche, que el verdadero amor exige también respeto propio. Ella asintió, comprendiendo. Y yo aprendí que el respeto no se gana a través del miedo o la manipulación. Se gana a través de acciones consistentes y amor genuino. En esa segunda cena de Navidad, me senté a la cabecera de la mesa, en mi lugar legítimo. Jimena estaba a mi derecha, Ricardo a mi izquierda. Los invitados, algunos de los mismos del año anterior, me trataban con una deferencia respetuosa. Yo era la matriarca de la familia, y todos lo sabían. Durante la cena, Jimena se levantó para brindar. Quiero brindar por la mujer más fuerte que conozco, dijo, mirándome con ojos brillantes. Por mi suegra, que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que el perdón es el mayor acto de valentía que existe. Levanté mi copa, y por primera vez en muchos años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No porque tuviera poder sobre esas personas, sino porque finalmente había encontrado el equilibrio entre amar a los demás y amarme a mí misma. Después de la cena, cuando los invitados se fueron y Ricardo se fue a dormir, Jimena y yo nos quedamos en la cocina lavando los platos. Trabajábamos en un silencio cómodo, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Sabe qué es lo que más lamento?, dijo ella de repente. ¿Qué? Todos los años que perdimos peleando cuando podríamos haber sido amigas. Sonreí, secando un plato con cuidado. No perdimos esos años, Jimena. Los necesitábamos para llegar hasta aquí. A veces es necesario perderse completamente para encontrarse de verdad. Ella me abrazó entonces, un abrazo cálido y genuino que selló nuestra nueva relación, y en ese momento entendí que la verdadera victoria no estaba en haber probado que yo era la dueña de la casa,
Estaba en haber descubierto que yo era dueña de mí misma. Hoy, 3 años después de aquella Nochebuena que lo cambió todo, me despierto cada día sabiendo quién soy. Soy Laura Santos, una mujer de 76 años que aprendió que nunca es tarde para levantarse y exigir el respeto que merece. Soy una mujer que descubrió que el verdadero poder no está en dominar a los otros, sino en dominarse a sí misma. Jimena y yo desarrollamos una relación que va más allá de la de suegra y nuera. Somos amigas, confidentes, socias en la construcción de una familia verdaderamente unida. Ricardo encontró al hombre que siempre debió ser, y nuestra casa se convirtió en un verdadero hogar. Pero la lección más importante que aprendí fue esta: no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas aceptado ser maltratada, siempre puedes elegir levantarte y decir basta. El poder de cambiar tu vida siempre estuvo en tus manos, a veces solo necesitas el valor para usarlo. A aquellas que están leyendo esta historia y se reconocen en ella, sepan que son más fuertes de lo que imaginan, que merecen respeto, amor y dignidad a cualquier edad, y que nunca, jamás es demasiado tarde para empezar de nuevo. La dignidad no tiene fecha de caducidad. El amor propio no tiene límite de edad, y el valor para cambiar puede nacer en el momento más inesperado, incluso durante un grito cruel en la víspera de Navidad. Esta es mi historia. Esta es la historia de una mujer que se perdió en el camino, pero que se encontró a sí misma cuando menos lo esperaba. Y si yo pude, ustedes también pueden, porque todas somos más fuertes de lo que pensamos, y merecemos mucho más de lo que aceptamos.